Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Soy Ana María, bienvenidos. Los invito nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. El caso de hoy se trata de una joven oriunda de la ciudad de San José de Costa Rica, quien fue brutalmente asesinada cuando tenía 23 años de edad. Su nombre, Luani Valeria Salazar Zamora. Luani nació en la ciudad de San José de Costa Rica el 24 de abril de 1997. Sus padres, Patricia Zamora y Randall Salazar. Luani era la hija menor del matrimonio. Sus padres se habían separado, por lo que al momento de los hechos, Luani vivía con su madre en su casa ubicada en Linda Vista de Río Azul, en la Unión de Cartago. El día 10 de junio de 2020, Patricia Zamora reportó a su hija Luani Salazar como desaparecida ante las autoridades de la ciudad de San José de Costa Rica. Luani en ese momento tenía 23 años de edad. Había salido la noche anterior a reunirse con algunos amigos y ese día, a las 6 de la mañana, le envió un mensaje a su madre diciéndole que ya estaba saliendo para su casa. Pasó el día y Luani nunca llegó, por lo que su madre decide reportarla como desaparecida porque durante todo el día no se comunicó con ella ni le contestaba los mensajes. Mientras tanto, su padre Randall y su hermano José Luis la buscaron en zonas cercanas a su casa. Cuando Patricia llamó al 911, el personal de emergencias le recomendó que esperara entre 24 y 48 horas para hacer la denuncia, como se hace en la mayoría de los casos. Eso le molestó mucho a Patricia porque según ella su hija nunca se ausentaba de su casa sin avisar dónde estaba y siempre decía dónde se encontraba y si iba a demorar en llegar a casa, siempre le avisaba detallándole a su madre o a su padre dónde estaría. Como la policía no tomó acciones de inmediato, la familia se movilizó por medio de las redes sociales para buscarla, para de esa manera no perder tiempo porque 24 o 48 horas son demasiado tiempo para esperar cuando desaparece una persona. La red social más utilizada fue Facebook, porque era la más utilizada en el lugar donde ella vivía. Y sería más fácil y rápido recaudar información sobre su paradero y así poder localizarla. También distribuyeron folletos y volantes por todas partes y buscaron por varias y diferentes zonas. Vecinos, amigos y familiares se unieron a la búsqueda de Luani. Varios días después de su desaparición, su madre recibió un mensaje anónimo donde le decían que Luani estaba en Curridaba, una zona ubicada aproximadamente a 20 minutos de distancia de su casa. Pasadas las 48 horas de la desaparición de Luani, Patricia nuevamente llama a la policía para realizar la denuncia, pero no recibió ni el apoyo ni la atención que esperaba por parte de la policía, ni tampoco de la investigación judicial. Más adelante declararía que en ese momento se sintió totalmente desprotegida. Ellos se justificaron diciendo que sí la buscaron, no de la misma manera que la buscaron sus familiares, vecinos y amigos, sino en forma de investigación. Luego, una amiga de Luani, Catherine Molina, les dijo a los padres de Luani que ellas habían estado bebiendo alcohol hasta tarde reunidas con otros amigos. Dijo también que en determinado momento un hombre llamado Kenneth Mejía, alias el hippie, llamó a Luani para proponerle un negocio y que Luani se había ido con él. Este hombre tenía 38 años, vivía muy cerca de la casa de Luani y vivía con su abuela, una señora de 86 años de edad. Cuando el hermano de Luani, José Luis, se enteró de este dato, decidió ir a la casa de Kenneth para averiguar qué había sucedido con su hermana. Kenneth no se encontraba en la casa, sino su tío, un hombre llamado Guillermo Chavarría, que le dijo que Kenneth no se encontraba en la casa. Como José Luis y su familia insistían en querer hablar con Kenneth, Guillermo les permitió entrar a la casa para que vieran que allí no estaba Kenneth ni Luani, porque su familia quería agotar todas las posibilidades de búsqueda para dar con su paradero. Luego de 5 días de haber desaparecido Luani,
José Luis decidió entrar a la casa de Kenneth. Al entrar notó que la casa estaba extremadamente limpia, mucho más de lo habitual. También pudo advertir que en el jardín que daba a los fondos de la casa había una porción de terreno que se notaba que estaba removido y se percibía un olor extraño y nauseabundo. José Luis, sin dudarlo, se acercó al lugar y notó que allí había una bolsa negra. Rompió la bolsa y lo primero que vio fue la ropa de su hermana. Abrió un poco más y se encontró con Luani, que yacía sin vida. Al verla, José Luis quedó devastado. Fue una escena terrible y comenzó a gritar de manera desconsolada. Su madre, que no estaba lejos, lo escuchó gritar y de esa manera pudo percibir que se había comprobado que había sucedido lo peor. De manera inmediata se llamó a las autoridades, quienes no demoraron en llegar al lugar y realizar el levantamiento del cuerpo. La necropsia de Luani demostró que había recibido 7 heridas de arma blanca, siendo 2 en el cuello que causaron su muerte de manera inmediata. Kenneth había colaborado con la búsqueda de la joven, uniéndose a los grupos que habían formado para localizarla. Luego de unos días desapareció y no lo volvieron a ver. Días más tarde, el 17 de junio, las autoridades lo arrestaron en San Pablo de Heredia en la casa de un familiar. El juicio de Kenneth se retrasó en varias oportunidades por causa de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Fue acusado de homicidio calificado y robo agravado, ya que había robado el celular de Luani. El fiscal Adrián Coto solicitó una pena de 50 años que se desglosarían de la siguiente manera. Serían 35 años por el asesinato y 15 años por el robo. El juicio comenzó en abril de 2021 en el Tribunal Penal de Cartago. La defensa de Kenneth aseguraba que él no fue quien asesinó a Luani, sino que fue una banda de narcotraficantes que luego la habían entrado en su patio para inculparlo. Kenneth y Luani no tenían ninguna relación, se conocían solamente porque sus casas eran contiguas. El fiscal Coto llegó a la conclusión, luego de recaudar pruebas y testimonios, que la noche del 10 de junio de 2020, mientras Luani estaba en la casa de sus amigos, Kenneth llegó al lugar ofreciéndole a Luani un negocio por un anillo, queriendo hablar con ella, a lo que ella salió afuera a hablar con él. En la conversación, Kenneth la convenció de que fuera con él a su casa, que no quedaba lejos del lugar donde estaban, y ella aceptó. Luego llegaron a su casa, el hombre le dijo que subieran al piso de arriba, sugiriéndole que no hiciera ruidos porque su abuela estaba durmiendo. Al llegar al lugar, Kenneth decidió asesinarla. La apuñaló con un cuchillo para luego introducirla en una bolsa, cerrando esta con una cinta adhesiva. Luego hizo un pozo no muy profundo en el fondo de su casa y la enterró. En las declaraciones en el juicio, el hermano de Luani dijo que Luani en varias ocasiones le había comentado que se sentía acosada por este sujeto y que le daba asco porque solo le decía vulgaridades. Patricia, la madre de Luani, también declaró que Luani muchas veces le dijo que él le decía obscenidades cuando pasaba y que él amenazaba con sus perros. Y estaba muy indignada porque Kenneth ayudó en la búsqueda de su hija, actuando como interesado en encontrarla cuando en realidad sabía perfectamente dónde estaba y en qué condiciones. También declaró en el juicio el tío de Kenneth, Guillermo Chavarría, justificando su estadía en la casa de Kenneth, que vivía con su abuela, diciendo que estaba allí porque lo habían llamado para que fuera a buscar a su madre, la abuela de Kenneth, que tenía 86 años de edad. Declaró que él no tenía nada que ver con lo sucedido con la joven. Pensó al llegar la policía que Kenneth estaba nuevamente involucrado en la venta de drogas. Por este motivo decidió llevarse a Kenneth y a su madre a Heredia. Cuando se encontró el cuerpo de Luani en el terreno de la casa de su madre, llamó a su sobrina y de manera inmediata
le indicó que retuviera a Kenneth mientras se aclaraba la situación. 2 días más tarde, Kenneth sería arrestado por la policía. La amiga de Luani, Catherine, declaró que Kenneth era sumamente atento e insistente con Luani. También declaró a pedido de la fiscalía un joven llamado Jacob Queiroz, que trabajaba en una casa de reparación de teléfonos. Dijo que Kenneth había llevado un teléfono a arreglar porque tenía la pantalla rota. Al revisar el teléfono para repararlo, pudieron ver que contenía imágenes de la chica que estaba desaparecida y decidieron llamar a las autoridades de forma inmediata para reportar este hecho. Declaró además el médico que le realizó la necropsia a Luani, diciendo que ella había fallecido en cuestión de minutos debido a las puñaladas que recibió en el cuello, que según él fueron certeras y mortales. Dijo también que su cuerpo fue introducido en la bolsa inmediatamente después de ser asesinada porque no se encontraron larvas de moscas en el cuerpo. Aseguró que el arma homicida fue un cuchillo que la policía encontró en el lugar de la escena, que coincidía con las heridas que tenía el cuerpo de Luani. De la fecha de su fallecimiento, dijo que el cuerpo, al ser encontrado, tenía unos 4 días de fallecido, por lo que se pudo llegar a la conclusión de que falleció inmediatamente después de haber ingresado a la casa de su asesino. La policía realizó pruebas con luminol en la casa de Kenneth, por lo que se pudo confirmar que el ataque se realizó en la habitación de arriba, o sea, en el dormitorio de Kenneth. Se pudo ver también que había sangre en las escaleras y parte de la planta baja de la casa. Reuniendo todas estas pruebas, los jueces a cargo determinaron el día 12 de junio de 2021 que Kenneth Enrique Mejía Chavarría era responsable de un delito de homicidio simple, aunque la fiscalía lo acusaba de homicidio calificado. Esta diferencia la aplicaron los jueces porque no pudieron comprobar que Kenneth había cometido el crimen con ensañamiento y alevosía. Debido a esto, los jueces lo sentenciaron a 19 años de prisión, 18 años por homicidio simple y 1 año por robo. Sabían y comprobaron que él era el asesino, pero no comprobaron si en este asesinato hubo también tortura que provocara el sufrimiento prolongado de Luani antes de morir. Nunca se supo tampoco los motivos que llevaron a Kenneth a asesinar a Luani. No se sabe el móvil del mismo, la causa ni la razón. No tenía tampoco pruebas de que hubiera sido abusada sexualmente, ni golpeada, ni marcas de forcejeo. Lo único que él le sacó fue su teléfono celular. Para la familia de Luani, esta sentencia no era justa, ya que no tuvieron en cuenta que Kenneth fue expresamente a buscar a Luani esa noche, la sacó del lugar donde estaba con sus amigos y la llevó engañada prometiéndole un negocio, hasta el lugar donde posteriormente la asesinó. Esto es claramente un homicidio premeditado. Luego, este caso tuvo una gran repercusión nacional en el país, porque el director del organismo de investigación judicial, Walter Espinosa, realizó ciertas declaraciones ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa el día 25 de junio de 2020, que dieron mucho que hablar y que pensar a la opinión pública, ya que dichas declaraciones no correspondían ser realizadas porque indagaba de manera inapropiada la vida privada de Luani y no tenía nada que ver con el caso porque no habían hechos que se relacionaran con el homicidio. Dijo en estas declaraciones que Luani había tenido una relación amorosa con un sicario de una banda de narcotraficantes. También dijo que Luani estuvo trabajando en un hotel de la ciudad de San José y que en esa época estuvo involucrada en un enfrentamiento en un motel en Paso Ancho y que Luani consumía drogas. Con todas estas declaraciones, Espinosa indicaba que Luani estaba involucrada al narcotráfico y también era trabajadora sexual.
Espinosa también dijo que la madre de Luani no había llamado a la policía la noche del 10 de junio y que tampoco era verdad que la policía le había dicho que debía esperar entre 24 y 48 horas para realizar la denuncia ante las autoridades. Aseguró que Patricia llamó al 911 el 12 de junio y no la noche del 10, como dijo ella. Declaró también que la policía trabajó de manera ardua y usó correctamente el protocolo para tratar este caso. Con todas estas declaraciones, Espinosa pretendía desacreditar las declaraciones de Patricia, acusándola de mentirosa y resaltando la labor de la policía que, según las declaraciones de Patricia, no habían actuado de forma correcta. Pero en realidad quien tenía razón era Patricia, y la actitud de este señor no dio los resultados que él esperaba. Hubieron críticas de muchas personas hacia la conducción de este caso por estas declaraciones que no correspondían a la realidad y además estaban totalmente fuera de lugar. Las mismas fueron interpretadas como una represalia contra la familia de Luani, ya que su madre había declarado anteriormente que no se había sentido apoyada por las autoridades ni el organismo de investigación judicial cuando fue a hacer la denuncia de la desaparición de su hija. Dijo también que a ellos les parecía no importarles la búsqueda de Luani y no demostraron ningún interés en buscarla. La prueba está que quienes encontraron el cuerpo de Luani fueron sus familiares, que fueron apoyados por amigos y vecinos porque la policía no mostraba ningún interés en buscarla. Lo que hizo la policía fue hacer acto de presencia cuando encontraron el cuerpo y fueron a levantarlo del lugar del crimen, pero quien en realidad la encontró fue el hermano de Luani en el patio de la casa del asesino. El Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica se mostró muy indignado por la actuación de las autoridades en este caso, porque le restaron importancia y no se interesaron en buscar a Luani, teniendo que hacerlo los propios familiares para no perder tiempo. Lo que sumó también a la indignación de la organización fue la sentencia que se le aplicó al asesino de Luani. A ellos no les parecía justa. Las declaraciones del director del organismo de investigación judicial, más el conocimiento de la sentencia, sumaron a que la población en general reaccionara y se manifestara en contra de sus acciones. Los comentarios de este señor los consideraron discriminatorios, además pusieron en tela de juicio la conducta o la vida anterior de Luani, como dando a entender que lo que le había sucedido fue consecuencia de su conducta o su vida pasada. De esta manera, él defiende y justifica al asesino. La vida que haya tenido Luani no justifica ninguna acción como la que sucedió en su contra. Ella era libre de hacer la vida que quisiera y con quien quisiera, pero al parecer lo que le molestó al asesino fue que Luani lo ignorara y, como sucede en muchos casos, aflora el machismo y la necesidad de control y venganza cuando no logran su cometido. Luego de las declaraciones de Walter Espinosa y debido a los múltiples reclamos por sus declaraciones discriminatorias y acusatorias contra Luani, se abrió una investigación en su contra. Por esta razón, el 21 de octubre de 2021, la Corte Suprema de Justicia determinó que el director discriminó a Luani al revelar estos detalles de su vida, que eran totalmente innecesarios en la Asamblea Legislativa. También faltó a su deber como funcionario judicial y lesionó los derechos de la familia de Luani. También intentó disminuirla por ser mujer y por su condición social. La Corte calificó la actitud de Espinosa como grave y lo amonestaron por dicha acción. Esto a los representantes legales de la familia de Luani les pareció que una amonestación no era una sanción justa, teniendo en cuenta los daños morales que habían recibido ellos como consecuencia de sus declaraciones, aunque valoraron que la Corte haya reconocido la mala actuación de su director. En cuanto a la condena de Kenneth Mejía, luego de la sentencia, la Fiscalía inició un proceso de apelación de la condena porque no estaban de acuerdo con la sentencia y tampoco estaban conformes,
porque según ellos este crimen debía ser considerado como homicidio calificado, como había sido solicitado en un principio por la Fiscalía. De esta manera pretendían obtener una sentencia que elevara los años de condena. La defensa de Kenneth también solicitó una apelación pidiendo la anulación del juicio, justificando que como fueron los familiares de Luani que entraron a la casa de Kenneth y encontraron el cuerpo sin permiso ni orden judicial, contaminaron la escena del crimen. Con esto pretendían quitarle culpabilidad a Kenneth. Si los familiares no hubieran tomado esa actitud, tal vez nunca se hubiera sabido el destino de Luani, porque la policía no se molestó en buscar a la joven. Esta apelación puede tener otras consecuencias también. Al aceptar la versión de la defensa de Kenneth, indirectamente se admite la inacción de la policía, porque era su trabajo buscar a Luani, investigar y allanar la casa de Kenneth con una orden judicial. Pero como ellos no hicieron nada, la familia de Luani fue quien hizo su trabajo y seguramente un juez no les daría una orden para entrar a la casa a investigar y a buscar a Luani. Fue por eso que investigaron, la buscaron y la encontraron. Y después que la encontraron, llamaron a la policía. El 4 de marzo de 2022, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal anuló la resolución dictada por el Tribunal Penal de Cartago en el caso del femicidio de Luani y ordenó que se realice un nuevo juicio con una nueva integración de dicho tribunal. En una comisión de la jueza Catherine Rojas, jueza tramitadora del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, se informó que se declaró parcialmente con lugar el primer motivo de la impugnación formulada por la parte querellante y actora civil en cuanto a la determinación de los hechos y su calificación jurídica, por lo que se anula en su totalidad la resolución venida en alzada y se ordena el reenvío de la causa del tribunal de origen para que con distinta integración sea sustanciada nuevamente. Esto quiere decir que se admitió el alegato del abogado de la familia de Luani, Joseph Rivera, que indicó que el juicio debió hacerse por homicidio calificado y no simple, pues no existía en el momento legislación sobre el femicidio ampliado, al haber no solamente evidencias de premeditación y ensañamiento, sino además un robo agravado del teléfono de Luani, que agrava el delito. En julio de 2020, el Tribunal Penal de la Zona dictó una sentencia de 19 años contra Mejía. Tanto el Ministerio Público como la familia de Luani habían pedido una condena de 35 años por homicidio calificado y 15 por el robo agravado, pero los jueces recalificaron el delito a 18 años por homicidio simple y 1 por hurto. En el momento, el abogado de la familia de la joven indicó que estaban sumamente indignados, pues a lo largo del proceso el sistema les había fallado tanto a Luani, cuando ignoraron los gritos de auxilio de la familia ante las autoridades, como en esa resolución del caso que consideraban no hacía justicia. Rivera dijo que iba con todo contra Kenneth y por justicia para Luani, pues considera que el crimen fue atroz y no puede cerrarse con una condena inapropiada, por lo que pedirá la pena máxima por el homicidio calificado y el robo agravado del que la joven fue víctima. Patricia Zamora, la madre de Luani, dijo que la familia está contenta, dando gracias a Dios, pues esto devuelve un poco la confianza en la justicia de su país. Además dijo que está sumamente agradecida, no solo con su asesor legal, sino con todas las mujeres y activistas que la han rodeado de solidaridad y acompañado en este complejo proceso. En la resolución, la jueza también informó que se declararon sin lugar los recursos de apelación de sentencia promovidos por el defensor particular del imputado y por el Ministerio Público, de modo que el nuevo juicio será llevado por Rivera y la Fiscalía solamente podrá coadyuvar a la causa.
Asimismo, la jueza dictó una prórroga de la medida de prisión preventiva para el femicida Kenneth Mejía Chavarría por 6 meses más, es decir, hasta el 16 de septiembre de 2022 inclusive. Se aclara que aunque al momento de los hechos la legislación no tipificaba el caso como femicidio, el caso sí corresponde con la definición ampliada o feminicidio, que se desprende de la Convención de Belén do Pará, el asesinato de una mujer por el hecho de serlo. Este caso ha sido muy controversial, ya que pone en tela de juicio la inacción de las autoridades al ser recibida la denuncia de la desaparición de Luani por parte de su madre. No se molestaron en buscarla, no dieron importancia al caso, no investigaron, no buscaron. Si los familiares de Luani no se hubieran organizado para buscarla, hasta encontrarla, tal vez hasta el momento no se sabría de su paradero, ya que la policía no se encargó de buscarla. Algo más que podemos observar es la actitud del director del organismo de investigación judicial, Walter Espinosa, es lo siguiente. Al justificar la inacción de la policía al comparecer ante la Asamblea Legislativa, dio detalles que revictimizaron y estigmatizaron la vida de Luani, reconociendo que dicha entidad no contaba con los protocolos diferenciados para atender la desaparición de mujeres. En octubre de 2021, la Suprema Corte de Justicia acogió una recomendación de la Inspección Judicial para sancionar a Espinosa y le amonestó por escrito por revelar esos detalles. La familia de la víctima se sintió totalmente desamparada, sin ningún tipo de apoyo por parte de ninguna autoridad estatal y tuvieron que lidiar solos con la búsqueda de la joven. Solo les queda que se haga justicia, que se le aplique la pena máxima a este femicida. La familia por el momento está tranquila porque se va a realizar un nuevo juicio y esperando que el nuevo fallo sea más justo en memoria de Luani y de todas las mujeres que han sido víctimas de femicidio y feminicidio. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, esperando que tengan una excelente jornada. Nos veremos nuevamente en un próximo video. Cuídense mucho, hasta pronto, gracias.